Entonces el tema que les voy a exponer ¿está obsoleta la filosofía? Bueno, si ustedes agarran el diccionario, ¿no? En nuestro idioma, ¿no? Le da una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, sobre obsoleto, ¿qué dice? ¿No? Algo anticuado, inadecuado, las circunstancias, modos o necesidades actuales, ¿no? O si no, dicho especialmente en una palabra que ha dejado de usarse. Entonces es algo que es anticuado o que ya no se usa, ¿no? Ahí tienen ejemplos de unas máquinas que muchos ya no usamos, ¿no? Que todavía hay gente que las usa, ¿no? Y filosofía. Hay un montón de conceptos, ¿no? Pero en general, ¿no? Tenemos una forma de interpretar el mundo, ¿no? Ahí se compute saber, tiene que establecer de forma racional. O sea, esa es la clave de la filosofía, de forma racional. Los principios más generales que organiza ahorita el conocimiento de la realidad, ¿no? Si no, es una doctrina, una escuela filosófica. 3. Conjunto de doctrinas que con el nombre de filosofía se aprenden en los institutos, colegios y seminarios. Justamente esta ponencia se va a centrar en esa filosofía. No es la filosofía que cualquiera puede tener, ¿no? Sino sobre todo de las universidades, del sistema institucionalizado, ¿no? Donde se enseña esto, ¿no? Con 4 facultades dedicadas en las universidades de la aplicación de los conocimientos de filosofía. Entonces, por un lado, filosofía está contra la ciencia, compiten ambas. Cuando aparecen hace siglos, más o menos, hay indicios 5 siglos antes de nuestra era común o llamada cristiana, había gente pues, que comienza a interpretar la realidad de forma diferente a las creencias religiosas que sus padres les han enseñado, ¿no? O sea, ya no interpretan la realidad de acuerdo a los mitos, sino de acuerdo a su observación sensorial, ¿no? Y plantean cosas, ¿no? O sea, se pregunta dónde vienen las cosas y se plantean. Y eso ha aparecido, tenemos registros históricos en Grecia, ¿no es cierto? Pero también en la India y China. Seguramente hay muchas otras partes, pero falta la prueba, ¿no? Hay estudios, discusiones, que también ha habido esa clase de conocimiento, ¿no? Pero acuérdense, ahorita no estamos hablando de filosofía general, sino de filosofía de este punto de vista, ¿no? Una forma alternativa de interpretar la realidad, ¿no? Porque si hablamos de la otra, cualquier cosa es filosofía, ¿no? Entonces solamente estamos partiendo de ahí, ¿no? Una observación de la realidad alternativa a la religión y que es racional, ¿no? Julio. Entonces, y a la vez surge lo que llamamos ciencia, ¿no? Sobre todo lo practican esos primeros filósofos griegos. O sea, ellos no hacían la distinción, filosofía, ciencia, no. En esa época era lo mismo. O sea, que alguien que se dedicaba a interpretar la realidad, los fenómenos naturales, la conducta humana, todo eso, era un filósofo, justamente un amante del conocimiento, ¿no? O sea, no un conocimiento en particular, sino en general, ¿no? Y justamente lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ciencia y filosofía no había una distinción en ese, era lo mismo, como ahora sí la tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Platón, ¿qué decían en la entrada de su academia? ¿No? Nadie entra si no sabe geometría. Es decir, quieres aprender filosofía, pero filosofía está contenida en la matemática, pues, ¿no? O Aristóteles en su Liceo, ¿no? Él que enseñaba, justo, él se le considera padre de muchas ciencias, ¿no es cierto? Miren, ciencia política, psicología, biología. Claro, no es la forma científica que conocemos ahora, ¿no? Es forma rudimentaria, que se está apareciendo, ¿no? Acuérdense que Aristóteles pensaba de que materia inorgánica se podría formar en materia orgánica, es decir, de la basura podrían aparecer seres vivos, ¿no? Generación espontánea, ¿no es cierto? Claro, él seguramente ha mirado un rato, se habrá aburrido, se habrá ido, regresó y dijo, hay un gusano, pero era que tenía que estar todo el día mirando, si se paraba, se posaba una mosca, ¿no? O sea, tenía que tener una observación más rigurosa, ¿no? Como ahora lo conocemos. Nos vamos al Renacimiento, saltamos la Edad Media, ¿no? La Edad Media donde la filosofía es esclava de la, o sierva de la teología en Europa, ¿no?
O sea, la filosofía es pietista, ¿no? La razón al servicio de la fe cristiana, católica, también cristiana protestante. Entonces, y nos vamos al Renacimiento, ¿no? Aparece Galileo Galilei, comenzó a hacer experimentos, observaciones de los cielos, ¿no? Y dejando lo que decía Aristóteles, la autoridad de Aristóteles, del filósofo Aristóteles. O sea, más importancia le daba a lo que veía, lo que observaba, ¿no? Entonces él descubre la primera red de movimiento, con los cuerpos caen en el aire con la misma aceleración, independientemente de su masa o peso, gracias a la evolución de su telescopio, ¿no? Ya había lentes de aumento y simplemente ¿no? Pudo observar las montañas de la luna, ¿no? Que no era una esfera translúcida y perfecta, como decía Aristóteles. O sea, muchas cosas que dijo el gran filósofo Aristóteles eran falsas. Y otra vez, ¿por qué? Porque no tienen los instrumentos que sí lo tuvo Galileo. O sea, muchos filósofos, en resumen, han dicho cosas interesantes que quedan, pero también han dicho cosas que no son ciertas, que son falsas. Y justamente por la capacidad, por el método científico que todavía estaban, no lo tenía como ahora lo tenemos, ¿no? O sea, él observó un montón de cosas, entonces satélites de Júpiter, fases de Venus y nuevas estrellas. En el 1610 publica El Mensajero de las Estrellas, donde dice que el sistema heliocéntrico copernicano es el acertado y correcto, y no el geocéntrico tolemaico, ¿no? De Ptolomeo. Y ese año, miren, tiene puesto primer matemático de la Universidad de Pisa y el primer matemático, primer filósofo del Gran Duque de Toscana. Miren, ese título. Es matemático, pero también filósofo. O sea, oficialmente. O sea, por eso, otra vez, no hay esa distinción que eres filósofo o matemático. ¿No? El filósofo es también un científico. En el Renacimiento. En la época moderna, Isaac Newton, creyente en la Biblia, en la astrología, ¿no? Pero hizo grandes aportes a la física, ¿no? y a la astronomía. Plantea las tres leyes del movimiento, la inercia, la mecánica, el principio de acción y reacción, en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. O sea, no le decían ciencia natural en esa época, le llamaba filosofía natural. Otra vez, no hay esa distinción. Pero ya en el siglo XVII, ya el método científico está más elaborado. Y en 1833 la palabra scientist aparece. Scientist en inglés es científico, ¿no? Lo comienza a usar William Whewell, un inglés, para referirse a quién? A los filósofos naturales. Es decir, ya comienzan a hacer esa distinción. No, yo no, tú eres filósofo, no, yo soy científico. Ya ni siquiera filósofo natural, porque los filósofos son especuladores, hablan mucho, son charlatanes y no tienen evidencia de lo que dicen. Entonces mejor llámame científico, para hacer esa distinción. Y que los filósofos queden pues con lo que no se puede demostrar, con esas preguntas, grandes preguntas de la filosofía que no tienen una respuesta única, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué somos nosotros? ¿Si existe Dios o no? En cambio la ciencia busca respuestas más concretas, ¿no? Más terráqueas, más materiales, ¿no? Y miren, entonces los que practican filosofía también practican filosofía natural o naturalismo, lo que nosotros actualmente llamaríamos científicos naturales. Y los que hablaban pues de la conducta humana, la ética, la sociedad, filósofos, ¿no? Morales, que después ya se separaron otra vez los científicos y ahora se llaman científicos sociales, ¿no? O si quieren humanísticos, ¿no? O sea, estamos viendo lo que dice la historia, ¿no? Estamos observando, ¿no? Así, grosso modo, ¿no? Entonces, por ende, lo observable, experimentable y comprobable pasó a ser signo de la ciencia, y lo irresoluto, ininteligible, desconocido, misterioso, quedó como legado de la filosofía, siendo esta rezagada aparentemente en el conocimiento y superada por qué. O sea, aparentemente no,
Entonces tú ya te quedaste en meras especulaciones, yo soy científico, voy a la prueba, ¿no? Y tú te retrasas, supuestamente, ¿no? Según este punto de vista. Podríamos llamar este punto de vista cientificista, ¿no? El verdadero conocimiento, el máximo conocimiento de la ciencia. Entonces, vamos a criticar más eso, ¿no? O sea, por un lado, la primera crítica es, ya, yo no soy filósofo, no soy ecologista, soy científico. La crítica, digamos, que viene del cientificismo. Pero hay más críticas. De la misma época de la aparición de la filosofía en la época antigua, a Sócrates lo criticó bastante Aristófanes en su obra Las nubes, ¿no? Donde se burlaba de Sócrates, ¿no? Si él es un sofista arrogante, o sea, él enseña retórica, ganar discusiones y cobra, ¿no? Según Platón era lo contrario, lo hacía gratis, ¿no es cierto? Iba a conversar con sus amigos y no cobraba nada, ¿no? Pero comienza a difamar a Aristófanes, a hablar mal de él, ¿no? ¿Qué más? Como era un arrogante, no venera a nuestros dioses, ¿no? Y encima la verdadera entidad son las nubes, según lo que dice Aristófanes de Sócrates. Y como no venera a los dioses, no enseña nuestra religión, está corrompiendo a los jóvenes, los corrompe, los está llevando para un mal camino. Y esto que parece una burla y todo eso, se convirtió en un juicio contra Sócrates. Se le acusó y condenó a muerte por impiedad y predicar a un Dios nuevo y eterno, ¿no? Y nosotros lo podemos identificar con la conciencia, ¿no? Es decir, tu voz interior, esa voz interior, ¿no? Tu Dios interior, no sé. ¿Quiénes más lo critican? Bueno, de hecho, la religión algunas tendencias religiosas, no toda la religión, pues quieren ir a un libro sagrado, la Biblia, el Nuevo Testamento. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Claro. Y aquí este mundo es pecador, el hombre es pecador, etc. La verdad está en la divinidad. Y no cualquier divinidad, la que se revela a través de la palabra de Dios, en este caso, ¿no? Del Nuevo Testamento. Y un seguidor cristiano del Nuevo Testamento es Lutero, ¿no? Fundador del movimiento protestante, también llamado las iglesias evangélicas, ¿no? Todas sus ramas. La razón es el mayor enemigo que tiene la fe. Nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, sino que más de las veces lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que emana de Dios. Bueno, tiene razón, pues para que tú creas en Dios, más tienes que tener fe que razón, ¿no? Porque si te pones a pensar un poco, específicamente en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Vas a llegar a ciertos conflictos intelectuales, ¿no? Y más duro todavía dice, pero de que la novia del demonio, la razón, y otra vez, lo que dijimos al principio, el fundamento de la filosofía, la razón, ¿no? Esa bella prostituta interviene y se cree que es sabia, y que lo que dice y lo que piensa viene del Espíritu Santo, de Dios. ¿Quién puede ayudarnos entonces? Ni los jueces, ni los médicos, ningún rey ni emperador, porque es la mayor puta del diablo, dice Lutero, de la razón. Entonces es la clásica postura, pues, antifilosófica de algunas vertientes, tendencias en la religión. No todas, claro está. Solamente como ejemplo. ¿No? Vamos otra vez ahora a la ilustración, al ilustrado Voltaire, francés, ¿no? Dice, desde tales hasta los más quiméricos charlatanes no hubo ningún filósofo que fluyese ni siquiera en las costumbres de la calle donde vivía. Es decir, nadie le hace caso, ¿no? Como a Sócrates, que su mujer no le hacía caso. Pero sus amigos sí, tenía bastantes amigos. Y ya entrando a la época contemporánea, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, dice Carlos Marx, ¿no es cierto?
llama también materialismo dialéctico histórico, ¿no? Y ahora también otra crítica, esta vez de un famoso divulgador de la ciencia y físico notable, Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, en la introducción, un prólogo. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? Que también son preguntas filosóficas, ¿no es cierto? O mejor dicho, son filosóficas. Tradicionalmente esas son cuestiones para la filosofía. Pero la filosofía ha muerto. Miren, es más radical. Si ya murió, no sirve. Muerto no hace nada. Cabrón, hay que enterrar. La filosofía no se ha mantenido corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular en la física. Dice entonces que los filósofos son ignorantes de física. Parece que no conocen muchos filósofos de la ciencia, o ninguno al parecer. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda de conocimiento. Él es también, ¿no? Dice, los científicos no aportan nada a la ciencia. Están atrasados. Perdón, los filósofos. Los científicos son los que te alumbran, te dan el camino. Ahora, dentro de la misma filosofía hay corrientes que atacan a otra filosofía, ¿no? En general, grosso modo, hay filosofías que tienden a ser naturalistas y materialistas por un lado, y hay otras que tienden a ser idealistas y espiritualistas por otro lado, ¿no? Claro, hay mezclas, todo, ¿no? Pero tienden, ¿no? O sea, en otras palabras, no hay solamente una corriente materialista o espiritualista, hay varias diferentes, ¿no? A veces se contraponen. Entonces, algunas posturas filosóficas como el empirismo, el positivismo, el materialismo dialéctico, el neopositivismo, llamado también empirismo o positivismo lógico, y la filosofía analítica cuestionaron y rechazaron en su momento las afirmaciones filosóficas de tipo metafísico, al considerarlas sin evidencia, idealismo, ininteligibles, sin sentido. O sea que hay filosofías que dicen, no, esto que tradicionalmente se enseña el ser, la metafísica, la esencia del hombre, pero no hay evidencia de eso. Si no hay evidencia, ¿cómo puedes hablar de eso? Eso no tiene sentido, ¿no? Ahí tienen las fases del pensamiento humano, ¿no? Según Comte o Comte. El primario, el básico, el teológico. El ser humano comienza a imaginarse de que detrás de los fenómenos naturales hay seres divinos que manejan, ¿no? Llueve porque hay un Dios de la lluvia que nos moja, ¿no? Un palo pasa, estoy en el campo, le cae un rayo a mi hermanito y lo achicharra, el Dios del rayo se ha molestado, ¿no? Y ese es el pensamiento teológico, casi digo mágico, teológico, religioso. Sigue avanzando el pensamiento humano, metafísico, filosófico. No tengo que observar, yo no veo ningún Dios Thor por ahí, yo solamente veo cosas ¿no? que producen calor, frío, ¿no? La tierra no tiene voluntad, ¿dónde está su cabo? ¿No? Comienza a razonar el ser humano. Y según el positivismo, la etapa científica, positiva, ¿no? Ahí la evidencia, ahí está la verdad. Incluso Comte pensaba de que la religión ya iba a desaparecer y que habría que crear otra religión donde se veneraría a la diosa razón. Incluso hay templos positivistas en Brasil, ¿no? No sé si funcionarán todavía. Entonces, esa era la idea, ¿no? Rudolf Carnap, neoempirista, positivista lógico. En el campo de la metafísica, incluyendo la filosofía de los valores y la ciencia normativa, el análisis lógico ha conducido al resultado negativo de que las pretendidas proposiciones de dicho campo son totalmente carentes de sentido. Fíjense, ya de frente no tiene sentido. Bertrand Russell, el filósofo analítico, para crear una filosofía sana hay que renunciar a la metafísica para ser un buen, pero ser un buen matemático, dice, ¿no? Ahora, rápidamente, ¿no? Al final, la metafísica no sirve, pero a su vez todas estas filosofías, como filosofías propiamente dichas, también tienen su metafísica, ¿no? O sea que al final de cuentas,
En realidad ellos están hablando contra cierto tipo de metafísica. Ahora, justamente, ahora hay vamos a hablar de las críticas a la filosofía universitaria, pero justamente una que predomina en el mundo angloparlante, anglosajón, ¿no? Europeo, ¿no? Influenciada por Inglaterra, Estados Unidos. La filosofía analítica. Acá tenemos a Paul Kurz, que enseñó en la Universidad Estatal de Nueva York. ¿Qué decía él en este libro? La tentación trascendental, crítica de la religión y lo panorama que hemos tenido en clase en los honor de traducir. Mucha de esa filosofía, o sea, la analítica, es irrelevante. El problema con la filosofía técnica es que tiene incapacitada la misma filosofía. Así que cojea como un fraile mendicante en un monasterio distante de una isla remota en medio de un bar vacío. O sea que el filósofo se ha aislado, no le interesa el mundo, sus propias especulaciones. Por favor. Aunque reconoce que históricamente se ha derivado, dice eso Kurz, a partir de la empresa filosófica, mucha virtud, sabiduría intelectual, calidad lógica y excelencia moral, los filósofos no tienen mucho impacto en la actualidad. Y la mayoría de ellos parecen monjes célibes que leen sus textos sagrados con matices en la modulación y queriendo decir que el mundo pasa por ellos, aunque actualmente son las revistas profesionales las que sirven como sus escrituras, ¿no? O sea, están encerrados, ¿no? Leyendo libros que a nadie más les interesa, solamente entre ellos. Esta filosofía es muy inconsecuente con los grandes temas de interés intelectual y significación social. Medita acerca de cuestiones formales, algunas sin contenido de relevancia real. Es muy erudita. Se sabe, por ejemplo, sabe mucho que dijo tal o cual filósofo, tal o cual concepto, pero no sabe, no filosofa sobre la realidad. Cito otra vez, con el resultado que los filósofos han tornado como su tarea principal impartir conocimientos a hordas de pregraduados universitarios inseguros o iniciar a los candidatos al doctorado, supervisando temas de tesis de poca importancia para cualquiera, menos para ellos. Otra vez, esos temas no les interesa a la sociedad en general, sino a ellos nomás. Mientras lo hagan de esa forma, los genuinos problemas intelectuales concernientes al significado y la existencia serán ignorados. El miedo al comentario mordaz de igual censura, o sea, del par, del colega, censura los intereses no conformistas. Siempre existe la corriente preocupación de lo que dirán los colegas profesionales. O sea, yo escribo, no escribo, publico, no publico, y ¿qué me van a decir? Me van a criticar. El miedo a la mirada del otro. Existe la carga del chisme exclusivista que recoge el filósofo y lo mantiene en su misión, ¿no? O sea, entre colegas chismosean lo que hace, no hace, ¿no? Paran chismeando y no hacen nada, o sea, se les va la vida ahí, en el chisme. Muchos de los grandes filósofos de la historia no aprendieron filosofía en una academia o universidad, no enseñaron en ellas y tuvieron otras ocupaciones. Ahí tenemos a Spinoza, pulidor de leyes, Descartes, un militar, Berkeley, ministro protestante, obispo, Hume era bibliotecario, Mill, burócrata de la Compañía de las Indias Orientales, Marx era periodista, Kierkegaard, bueno, un heredero, Wittgenstein, ingeniero aeronáutico, fue una excepción, o sea, él sí enseñó. Así como también dieron cátedra Platón, Aristóteles, Kant, Russell, Harry y Ewing. O sea, hay de todo, ¿no? Los que no enseñaron y los que sí enseñaron en una universidad. ¿Qué más dice Kurz? La filosofía al servicio de una religión como la Iglesia Católica en el medioevo o el Estado como el de los países llamados comunistas en el siglo XX limitó sus capacidades creativas, ¿no? O sea, otra vez, en el medioevo la filosofía tenía que ser católica. Si uno habla de otra cosa, lo podrían botar, matar, quemar, Acordémonos a Giordano Bruno, lo quemaron.
disidente lo metían en un hospital psiquiátrico. Si es que no lo fusilaban. O encarcelaban de por vida. Seguimos con Kurz. De forma parecida, la filosofía de las instituciones de enseñanza superior hace que dicte qué es investigación filosófica legítima. Es decir, la cátedra, la escuela, la facultad, como una iglesia te dice, este es filosofía, esto no. Si vas a investigar, no, esto no es filosofía. Por ahí dice, no está haciendo filosofía, está haciendo ciencias sociales, no es filosofía. ¿No entiendes? No está haciendo filosofía. No vale como tesis. Se tiene que amoldarse a lo que diga la escuela, la facultad, y sobre todo si la tendencia es la escuela o facultad. Y en esos países no puedes exponer cualquier tesis o investigar cualquier tesis, tienes que investigar de acuerdo a los especialistas que hay ahí. No es como en Zamora, que tú pones cualquier cosa y sacas doctorado, nadie conoce tu tema. La profesionalización de la filosofía la ha convertido en una carrera más, con sus asociaciones o colegios y revistas, la búsqueda del doctorado y el nombramiento de una plaza laboral gracias a las publicaciones. Y claro está, en países como el nuestro, gracias ¿cómo se dice? Pues, a los amigos, a la vara, las relaciones. Las relaciones, muy bien, ¿no? Si no tienes, ya fuiste. En muchos sitios ya se sabe quién va a ganar el concurso incluso. Y si no le gustas, puedes tener un buen currículum, pero en la clase de modelo te ponen 0. Y reclamas al rectorado, al año te responde y dice, no, usted está equivocado. Y tiene pues facultades de filosofía, revistas especializadas, ¿no? Si la filosofía, seguimos con Kurz, debe mantener vivo nuestro sentido de asombro, debe tratar con cuestiones mayores. Las clásicas, las tradicionales, en otras palabras, ¿cuál es la naturaleza de nuestro conocimiento del universo? ¿Qué significa todo esto? Si es que significa algo. ¿Y cómo encaja todo junto? Si en verdad lo hace. ¿Existe Dios o Mamón, el Dios del no? La disyuntiva que hace Jesús en los evangelios. ¿Existe un propósito final para la existencia humana? ¿La vida tiene sentido per se o solamente se nos presentan como oportunidades? Nosotros creamos eso también. Está la naturaleza humana determinada, es indefinida, llena de riesgo y aventura indeterminada, que la sociedad es buena y podrá ser alguna vez lograda final y completamente. ¿Cómo debe vivir una persona si desea encontrar satisfacción y significado en los breves y pocos años de edad? En otras palabras, otra vez los problemas tradicionales de la filosofía. Otro filósofo profesional de Estados Unidos, Robert Froedman, también cuestiona la filosofía como carrera universitaria. La ubicación de la filosofía dentro de una institución moderna, la investigación universitaria a finales del siglo XIX, convirtió a la filosofía en una disciplina que solo podía cursarse seriamente en un ambiente académico. Este hecho representa uno de los fracasos persistentes de la filosofía contemporánea. En otras palabras, está diciendo que cuando comienzas a aprender filosofía en la universidad, ya la filosofía empieza a decaer. La filosofía, antes de ser universitaria, nunca tuvo una sede central. O sea, en un lugar es la central filosófica. Los filósofos podían ser diplomáticos, polidores, especialistas universitarios. Se volvieron expertos como los demás especialistas disciplinarios. De ese modo, la filosofía quedó purificada, separada de la sociedad en proceso de modernización, y eso debido al avance de las ciencias naturales y su diferenciación y separación de ella cerca de 1870 y el surgimiento de las ciencias sociales una década después. O sea, la filosofía se volvió pues, algo institucional y comenzó a invitar pues, a las otras carreras. Una carrera más. Además estuvo el hecho de haber colocado a la filosofía junto a estas ciencias como una disciplina más dentro de la investigación universitaria moderna. Como resultado, la filosofía, que había sido la reina de las disciplinas, fue desplazada, mientras las ciencias naturales y sociales se dividen el mundo entre ellas. Las ciencias naturales estudian la naturaleza, la realidad. Las ciencias humanas, sociales, el ser humano, la sociedad. ¿Y qué le queda a la filosofía?
Algunos ponían filosofía como si fuera ciencia social, pero la filosofía no solamente estudia el ser humano, estudia la metafísica, el mundo, el universo. Así, cito a Frontman, la filosofía adoptó el modus operandi científico de la producción de conocimiento, pero no logró alcanzar el nivel de las ciencias en el sentido de generar un progreso en la descripción del mundo. La incapacidad de la filosofía para igualar el éxito cognitivo de las ciencias ha hecho mucho ruido, pero la muy exitosa imitación que la filosofía hace de la forma institucional de esas mismas ciencias ha pasado inadvertida. En otras palabras, está imitando, o sea, lo que ahora hacen los científicos lo está imitando la filosofía. Tiene que ser el modelo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, publicas artículos de filosofía, tiene que ser una revista pues, de alto impacto, puede decir, una revista que sea citada por otra revista, en otras palabras, que tenga cierto público, ¿no? Tú no puedes publicar en esta revista porque esta no es de alto impacto, ¿no? Apenas está indexada en un índice de Estados Unidos, ¿no? Y está en castellano. Para que te conozcan tienes que publicar en inglés. Nosotros también producimos artículos de investigación, dice el filósofo universitario. A nosotros también se nos mide con la misma vara el examen de nuestra producción arbitraria entre pares, ¿no? O sea, mientras más publicas en esas revistas, más puntaje tienes, más currículum. Así nadie lea tus artículos. Así no resuelve ningún problema de la sociedad. Se te valora internacionalmente así. Nosotros también desarrollamos subespecializaciones más allá de la comprensión de la persona común. En todas estas formas somos intensamente científicos, entre comillas, ¿no? O sea, hay las ramas de la filosofía, ¿no? Uno se puede especializar en ontología, en otro en ética, en otro en filosofía de la ciencia, en otro en estética. Así como en la ciencia natural, pues se especializa en biología, en otro en zoología, botánica. La filosofía, dice Frontman, no debió ser purificada, no debió especializarse. La condición innata del pensamiento filosófico es estar presente en todos lados. Ser frecuentemente intersticial, esencialmente interdisciplinario y interdisciplinario por naturaleza. En otras palabras, la filosofía tiene que estar en todo. Su purificación separó la búsqueda del conocimiento de la vida virtuosa. Miren, esta es una crítica también ya de tipo ético, moral, ¿no? El saber y la búsqueda del bien estaban íntimamente ligados. Acordémonos de Sócrates. ¿Quién es la persona virtuosa? ¿No? El que conoce, pues, ¿quién es el malo? El ignorante. O sea, conocimiento relacionado con la moral. Se entendía por lo general que el propósito de la filosofía era buscar el bien, no simplemente reunir o producir conocimiento. Al separarse el conocimiento y el bien, los científicos pudieron ser considerados expertos. Pero ya no hay consejos ni lecciones morales que se puedan obtener de sus trabajos. O sea, tú puedes hablar muy bien de un concepto kantiano, un concepto de un filósofo antiguo, de Platón, pero nada más. No necesariamente eso te va a dar un consejo para mejorar tu vida, para ser bueno, ¿no? Y para muchos la ciencia se convirtió en un cheque y el científico en un instrumento demoralizado, reclutado para el servicio del poder, la burocracia y el comercio. Entonces es interesante. O sea, el profesional universitario al servicio, por un lado, podría ser por el Estado, o también de los negocios. O sea, trabajar para alguien, ¿no? Para cierta sociedad con ciertos intereses, con ciertos propósitos. En eso la filosofía imitó a la ciencia. Seguimos con Frontman, ¿no? Ahorita vamos a cambiar. La actividad filosófica recayó en una competencia por probar qué tan astuto se puede ser para crear o destruir argumentos. O sea que, un experto de retórica. Gracias a una imperativa y productivista licuadora de ilusión, hoy por hoy los filósofos se mantienen cadenos a su computadora, están escribiendo sus artículos, sus libros. Si algún
interesado en otra parte del mundo le podría interesar, ¿no? Algún conocido por acá. Como la ciencia, la filosofía se ha convertido en gran medida en una carrera técnica, cuya única diferencia radica en que nosotros manipulamos palabras en vez de genes o químicos. De ahí que los clones de la filosofía digan, un charlatán, habla mucho. Quedó perdido el otrora sentido común, según el cual los filósofos hemos de buscar la vida conforme al bien, que deberíamos, a pesar de nuestros fallos, ser ciudadanos, seres humanos ejemplares. En otras palabras, miren, o sea, él reclama pues lo que el modelo clásico. El filósofo tiene que ser un ejemplo para que los demás imiten. O sea, el filósofo no es cualquiera. Al convertirnos en especialistas hemos perdido de vista el todo. O sea, solamente sé de Kant, no sé de Marx, no sé de Sócrates. Soy un súper experto en alguna idea de Hume. Y de ahí no paso. Hoy el objetivo de la filosofía es ser visto, no bueno. Este ha sido el meollo de nuestra perdición. Miren, es un filósofo que critica su carrera. Es un filósofo profesional. O sea, que estudia en la universidad y se ha dado cuenta de eso. En otras palabras, es filosofía de la filosofía. Ya no cito a Frontman, esta parte ya es mía, ¿no? Sí. No obstante que en general el presente, la filosofía académica, universitaria o profesional se ha vuelto una mera hermenéutica y exégesis repetitiva de las ideas de los grandes filósofos de la historia o de los que están de moda en el mundo desarrollado en la actualidad, y de esa manera sigue atrapada en el pasado ilimitado, ¿no? Otra vez más es experto en Hegel, en Kant, en Foucault. También en el siglo XX, algunas de sus ramas, especialmente la filosofía de la ciencia y la filosofía moral o ética, que es el nombre actual, filosofía moral es un nombre antiguo, lograron un nuevo protagonismo, aunque no exclusivo, pues aún se mantiene la enseñanza y el estudio de la metafísica y de las demás ramas filosóficas tradicionales, lo quiere que se enseñe filosofía, al menos en la forma convencional. Es decir, en una universidad convencional te enseña pues, todas las ramas de la filosofía, o muchas de ellas, ¿no? Aparte de la filosofía y la ciencia y la ética, ¿no? Y aquí hay un libro, o sea, que ha resucitado, ¿no? La ética, la filosofía a través de la ética y la filosofía y la ciencia, ¿no? Decía, no, la filosofía ya no tiene nada que decir. No, ahora sí está hablando de muchas cosas actuales.